Pues muchas gracias por estar en la segunda mesa del tercer día de la Semana de Medio Oriente y Norte de África. Esta mesa se titula, ¿me recuerdan? Ustedes mandan, ¿no? Sí. No. A ver, ahorita lo buscamos. No sé qué. No. Ah, sí, ya lo tengo, gracias. Sí. Ahorita lo buscamos. Se titula, no, el impacto de la transición hegemónica en el Medio Oriente y la alianza del mundo árabe chiita con Irán. Y bueno, pues les voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Maritza Eridania Espejel Pineda, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM, maestra en Relaciones Internacionales también por la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas, y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, también de la UNAM. Es profesora de asignatura en el SUAIET y la Facultad de Ciencias Políticas y colaboradora en la coordinación de evaluación y seguimiento académico en la coordinación del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es miembro de la Red de Investigación de Religión y Espiritualidad en la Sociedad, de Common Ground Research Networks, y ha publicado varios artículos y capítulos, del libro sobre relaciones internacionales y la política interna de la República Islámica de Irán. Sin más, pues yo voy a compartir permítanme, déjenme abrir su exposición, que es la de esta Maritza, ¿no? Ah, perfecto. Y voy a compartirla y tú me vas diciendo, yo la voy moviendo, ¿sí? A ver, muy bien, creo que ya está. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Ustedes me dicen. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación y la aceptación de nuestra participación en este congreso. Es un gusto y también gracias por su asistencia. Ojalá sea de su agrado y que les sirva, ¿no? Que los temas sean interesantes. Bueno, sí son interesantes, pero pues ojalá que cumplan con sus expectativas. Bueno, mi ponencia se titula Eje Rusia-China-Irán, cooperación estratégica hacia la consolidación y reafirmación de un mundo multipolar y su impacto en la dinámica geopolítica de la región del Medio Oriente. En lo siguiente, por favor. Bueno, partimos de la idea que en la actualidad nos encontramos ante un sistema internacional que se definió a partir de la segunda posguerra y que se denominó por el teórico Robert Cox como sistema imperial globalizador. Este sistema o esta etapa está a la vez subdividido en dos periodos. El primero es la etapa de plena hegemonía estadounidense, que va de 1945 a 1965, con una clara supremacía económica. Y la siguiente etapa o subetapa, es la declinación económica estadounidense, que va de 1965 al presente, lo cual se vio también reafirmado por la crisis económica del 2008. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una situación particular en Medio Oriente con respecto a esta aseveración teórica de la declinación declinación hegemónica estadounidense. Y esto es que en la región de Medio Oriente ha sido necesario seguir un acceso a la zona justamente por la vital importancia de los energéticos para la economía capitalista mundial. Y bueno, en este caso la presencia hegemónica de Estados Unidos ha sido imprescindible en ese sentido. La siguiente, por favor. Y bueno, aparte de el sistema internacional, también se ha dado una reconfiguración del poder en este sistema a partir de rellenamientos geopolíticos y también con la emergencia, con la presencia de los países emergentes que pueden considerarse como un nuevo grupo de actores en el sistema mundial que aparecen en un orden internacional convulsionado, planteando propuestas para transformarlo. Esto es, en una transición hacia un mundo multipolar. La siguiente, por favor. Aunado a esto, y esto que les comento del sistema mundial y las características que muestra, tenemos también una dinámica particular en la región de Medio Oriente, en donde hay 4 actores relevantes y que se han disputado el liderazgo regional.
Tenemos a Arabia Saudí, que ha mostrado un liderazgo del mundo árabe, justamente por los recursos energéticos y la riqueza que se han derivado de estos. Eso ha contribuido a esta presencia o esta postura. Eh, bueno, que se ha traducido en una influencia en la escena política también y se ha caracterizado por un enfrentamiento con Irán, un enfrentamiento constante justamente por esta disputa regional, en lo que se llegó a denominar la nueva guerra del Medio Oriente. Por otro lado, tenemos también a Israel, que como tal podríamos decir que no pertenece a una alianza, simplemente ha tenido, bueno, tiene contactos y relaciones con algunos países árabes con base en intereses particulares, pero bueno, podemos considerarlo que su actuación es más que nada de manera independiente y sobre todo por su alianza y el respaldo de Estados Unidos. Se caracteriza también por un enfrentamiento con Irán y relaciones difíciles con los países árabes y con el conflicto que mantiene con los palestinos. Tenemos por otro lado también a Qatar, un actor importante que se ha caracterizado por ser un país negociador, mediador y conciliador, ¿no? Esta ha sido su estrategia geopolítica y también, bueno, ha buscado alianzas variadas con el fin de preservar su seguridad y mejorar su posición diplomática. Y tenemos también a Irán, que ha tenido una cierta expansión de su influencia a través de lo que algunos analistas denominan o llaman el eje de resistencia. Y bueno, tiene una marcada ideología estadounidense y Israel. La siguiente, por favor. Tomando en cuenta estos dos escenarios, bueno, el contexto internacional y el contexto regional, podemos insertar lo que algunos analistas también pueden considerar como una amenaza geoestratégica monolítica para los Estados Unidos. Se ha debatido si se puede considerar así, pero al final se ha llegado a la conclusión de que no, que se trata más bien de un conjunto de acuerdos pragmáticos, en gran medida han sido también algunos bilaterales, eh, temporales en algunos casos, pero sí bajo la premisa de que la política exterior estadounidense los afecta negativamente en cuanto a sus intereses nacionales. La siguiente, por favor. En este sentido, podemos hablar de una alianza que se ha basado en determinados intereses. Uno de los temas más importantes ha sido de las sanciones y que pues ha perjudicado al intercambio económico. En este caso tenemos a Rusia y Irán que han sido sujetos a sanciones económicas. Rusia a partir de la invasión a Ucrania en 2022. Irán a raíz del programa nuclear. Bueno, desde antes también ya ha sido sujeto de sanciones económicas. Sabemos que su trato con el gobierno de Washington ha sido complicado desde 1979, ¿no? Desde el establecimiento de la República Islámica. Por otro lado, tenemos también el ámbito militar. Esto también ha sido importante, por ejemplo, en el marco de la guerra en Ucrania, en donde Irán ha apoyado a Rusia con misiles balísticos y drones en este contexto. Por otra parte, tenemos el ámbito político, en donde ha habido una mediación en el marco de la normalización de relaciones entre países en conflicto. Aquí podemos mencionar el ejemplo de la mediación de China para la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí, por ejemplo. La siguiente, por favor. Aparte de esto, tenemos una materialización de estos intereses en común y de esta alianza en específico. En ese sentido, ha habido algunos convenios y acuerdos que han sido importantes. Uno de ellos ha sido el convenio estratégico de 25 años firmado por Irán y China en 2021, en donde resalta una asociación económica de la cooperación militar que abarca transferencia tecnológica China a Irán y la colaboración para fabricación de armamento. Ha sido importante en cifras porque aproximadamente el 85% de las exportaciones petroleras de Irán las ha absorbido China con descuentos importantes por cada barril, ¿no? En el precio de cada barril de petróleo. Otro ejemplo es el acuerdo de 2023 de Rusia y China,
en donde se firmaron 14 documentos, entre los cuales uno de los más importantes tiene que ver con el suministro de gas de Rusia a China, sobre todo en el contexto de la guerra con Ucrania, pues Europa le dejó de comprar cifras importantes de gas, ¿no? Entonces ha buscado en dónde depositar esas exportaciones de gas. Otro ejemplo es el acuerdo entre Irán y Rusia en 2023, en donde se firmó un acuerdo para conectar sus sistemas bancarios. Esto principalmente por las sanciones que ya mencioné. Pues los bancos no pueden hacer las mismas transacciones, no puede haber el mismo intercambio con otros países. En ese sentido, pues se creó un sistema financiero entre varios bancos iraníes y rusos para facilitar estas transacciones. Y bueno, también lo que ya había mencionado, que China ha mediado en la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí y también ha indicado un apoyo político y económico para Rusia. Y como ejemplo de un ejercicio común, bilateral, tenemos los ejercicios navales que hicieron estos tres países en el Golfo de Omán en un simulacro conocido como Cinturón de Seguridad Marina en el 2024. La siguiente, por favor. Y bueno, también en cuestión de cómo se ha manifestado esta alianza, estos acercamientos, hay un ideólogo iraní que se llama Hassan Abbasi, que es afín al régimen islámico, y ha definido que este trilateralismo, como lo llama, hace frente o está pensado para hacer frente en tres conflictos geopolíticos vigentes, ¿no? Se han enfrentado con la intervención estadounidense, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, también en el conflicto de Taiwán y obviamente en el conflicto de Palestina, ¿no? En donde Irán tiene una participación importante. Entonces, según este ideólogo, el nuevo trilateralismo que une a estos tres países no se basa en la ideología, sino en una pertenencia común al Pacto de Shanghái y su oposición a la ideología liberal. Ahorita vamos a ver en unas láminas también cómo se ha manifestado esta unión o esta alianza en cuanto a organizaciones internacionales o regionales. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces hablábamos también de una multipolaridad, ¿no? Y esto se ha expresado principalmente en organismos, como ya lo había mencionado. Tenemos el ejemplo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es una organización intergubernamental en donde se creó a partir de la unión de los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Rusia y China. Pero actualmente está integrada por 10 Estados miembros, en donde ya se integró Irán, por ejemplo. Y bueno, en esta cooperación se destaca la importancia de un orden mundial multipolar y más justo. Por ejemplo, en la declaración de Astana del 2024, se decía que los Estados miembros subrayan el papel de esa organización en el refuerzo de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales y en la configuración de un nuevo orden político y económico internacional, democrático y equitativo, e invitan a la comunidad mundial a sumarse a esta iniciativa. En la siguiente, por favor. Y en este mismo sentido de multipolaridad tenemos otro espacio importante en donde se han reunido varios países de los llamados emergentes que están en esta tónica. Son los BRICS, en donde desde el 2006 se unen Brasil, Rusia e India, ¿no? El famoso primero BRIC, con esos cuatro países. En 2012 se suma Sudáfrica, convirtiéndose en los BRICS, y ahora es el BRIC Plus, con la integración desde el 1 de enero de 2024 de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, este conjunto o este organismo es una alternativa, está considerado como una alternativa al actual orden mundial y una oportunidad de obtener mayor representación a través de su incorporación en el grupo. Y una de las acciones más importantes a partir de los BRICS fue la creación del nuevo Banco de Desarrollo en 2015. Está considerada una institución alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Tiene sede en Shanghái
y que ha invertido más de 30.000 millones de dólares en distintas economías en desarrollo. Eh, y pues la siguiente, que ya es las conclusiones. Entonces podemos decir que si bien hay la idea y la tendencia de creer en este grupo como un monolito que tiene, que actúa en común con bases prácticamente iguales, pues en realidad son países que están aliados eh, en acuerdos bilaterales con intereses específicos, en coyunturas específicas, y que debemos de tomarlo principalmente así, ¿no? Como acuerdos pragmáticos en donde un país, dos países se reúnen para tratar asuntos en común. Y eso también ya lo ha venido haciendo Irán desde décadas pasadas, como tratar de acercarse a países que están en contraposición con Estados Unidos a partir de su ideología antiestadounidense, antiimperialista, que es como se formó la República Islámica. Por ejemplo, cuando estuvo de presidente Mahmoud Ahmadinejad, tuvo un importante acercamiento con la región de América Latina como un contrapeso, ¿no? O como formar alianzas que enfrentaran a la supremacía estadounidense y sobre todo en la región de América Latina. Eh, entonces, pues esa podría ser la conclusión más importante, que son espacios importantes, relevantes en cuanto a una alternativa de esta hegemonía que ha venido en declive y que pone en relevancia a países emergentes con una actuación cada vez más importante en el escenario internacional. Y eso sería. Muchas gracias, Maritza. Pues bien, vamos a pasar, déjenme cerrar esto, a nuestro siguiente conferencista, que es el maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales y estudia el doctorado, bueno, ya hizo su primer examen de candidato en Ciencias Políticas y Sociales y sus líneas de investigación giran en torno al Medio Oriente y Rusia. Es profesor en la FES Aragón y en el SUAET y de la Facultad también de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM, donde se desempeña en la carrera de Relaciones Internacionales. Ha participado en múltiples diplomados de educación continua y como comentarista en distintos medios de comunicación. Entonces, déjenme solamente abrir su presentación, que es esta. Y ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Cuando quieras. Ok. Sí, Bien, buenos días a todos, a todas. Es un gusto para mí estar en esta mesa y agradezco a las organizadoras del evento para hablar de una región que a veces nos parece desconocida, que a veces vemos en temas como lo que está sucediendo actualmente en Palestina, en Líbano, como ya nos decían en la mesa pasada, y el día de hoy voy a hablarles precisamente sobre un actor muy importante que no es árabe, pero que tiene una presencia muy importante en el Medio Oriente, como lo es la República Islámica de Irán. Y en ese sentido voy a hablar precisamente de los grupos afines a esta república. En este caso solamente voy a hablarles en Irak, porque si no, no me daría tiempo. Bueno, entonces, para empezar, debo de decirles que 1979 fue un año parteaguas para Irán porque precisamente se dio la Revolución Islámica y buscó en su momento expandir esta a sus países vecinos en el Medio Oriente. Y bueno, eso generó una serie de situaciones porque los países árabes del Golfo pues no estaban muy de acuerdo con su proyecto de establecer una república islámica también ahí y llevó a distintas guerras y uno de los actores principales en esa búsqueda de contener a Irán fue precisamente Irak, el país del que les voy a hablar en esta presentación. Bueno. Irán es un país que a pesar de que no es árabe, sí tiene una influencia muy importante sobre distintos grupos
árabes en la región del Medio Oriente, que pueden ser tanto chiitas como también sunitas, como por ejemplo su alianza estratégica que tiene con Hamas en el caso palestino. Pero Irán también ha desarrollado a lo largo del tiempo una doctrina estratégica que tiene que ver con hacer presente su liderazgo regional, pero también sabe de sus debilidades internas, y una de sus debilidades internas precisamente es el tema de su poder militar. Si bien es una potencia que tiene un poder militar interesante, por ejemplo, en términos de su poder misilístico, o ahora últimamente en el desarrollo de ciertos drones, en realidad también tiene una serie de debilidades como su fuerza aérea. Bajo esa lógica, precisamente, ha buscado explotar distintos grupos no estatales a lo largo del Medio Oriente, como sería, por ejemplo, el caso de Líbano, el caso de Irak, sobre todo después de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, o también, por ejemplo, ahora su alianza con los Hutis en Yemen. Y en ese sentido, Irán utiliza algo que Gregory Goss III denomina el uso de las identidades transnacionales. Por favor, la siguiente. Bueno, bajo esta lógica, la siguiente, por favor. Me gustaría decirles que Irán consideraba a Irak hasta antes de 2003 una amenaza a su supervivencia debido a las guerras que tuvo, o más bien la guerra que tuvo con Irak en los años 80, una guerra precisamente que fue provocada para contener precisamente la expansión de la revolución islámica a otras zonas del Medio Oriente, y donde precisamente Irán comprendió que la realidad que en esa realidad tenía que adaptar su política exterior. Entonces, sin embargo, precisamente va a ir construyendo en los años 80 una serie de alianzas en Irak que le van a permitir posteriormente, después de 2003, ganar mayor influencia. Por ejemplo, va a construir alianzas con grupos chiitas, árabes chiitas en Irak, como por ejemplo va a ser el Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak o el partido Al-Dawan. Con la invasión precisamente de Estados Unidos en 2003, Irak en su mayoría tiene una población árabe, pero que profesa el Islam chiita, en un 60%, pues va a buscar precisamente ganar más influencia sobre el vecino, y lo va a hacer sobre todo a través de la creación de grupos no estatales que o que hoy se denominan la resistencia islámica en Irak. Algunas de esas organizaciones que podemos ver es, por ejemplo, la organización Badr, que viene de los años 80 y que era parte del Consejo Supremo, y además también ha ido creando otras alianzas como, por ejemplo, Katib Hezbollah, o lo que hoy conocemos como la Liga de los Justicieros. Bueno, en esa estrategia podemos pasar a la siguiente, otra más, otra. No, la pasada. La pasada. Sí. Bueno, entonces, en ese punto, lo que busca precisamente Irán en Irak es influir en él, pero que ya no signifique una amenaza futura para precisamente Irán. Y para eso, por ejemplo, busca que sea un país unido, pero federalizado y débil, que no suponga precisamente una nueva amenaza militar para Irán. También busca consolidar su influencia política y económica en Irak a través de sus vínculos con distintos partidos políticos, e incluso utilizando a Irak en términos de un país que pueda burlar las sanciones, sobre todo de Estados Unidos o de la Unión Europea, contra Irán, y utilizar precisamente a Irak para pasar los productos iraníes y colonizar el mercado iraquí. Y bueno, en ese sentido también busca frenar a Estados Unidos, y para eso utiliza este tipo de grupos como lo es, por ejemplo, Katib Hezbollah o la Liga de los Justicieros, quienes han hecho a través de una serie de estrategias en la que Irán les ha dotado de armamento, les ha dotado de apoyo financiero y también de entrenamiento, hostigar, por ejemplo, a las fuerzas de Estados Unidos presentes en Irak, haciendo ataques, por ejemplo, contra instalaciones militares, contra también atentados, que incluso también con el secuestro de algunos contratistas que han ido, sobre todo después de la guerra de la invasión de Estados Unidos en el año 2003. En ese sentido, una de las figuras más importantes para poder llevar a cabo esta estrategia fue en su momento el general
Qasem Soleimani, quien diseñó toda la estrategia precisamente para ir ganando influencia estratégica en Irak. Sin embargo, este personaje va a desaparecer cuando un misil lanzado, por supuesto, por los Estados Unidos atacó su vehículo y donde no solamente murió él, sino también el líder de Katib Hezbollah, que en ese momento se llamaba Al-Muhandis, precisamente. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces, en ese sentido, me gustaría comentarles que algunas de estas organizaciones, como ya les mencionaba, la organización BAT, han sido muy importantes porque no solamente han buscado acosar a las fuerzas estadounidenses, sino se han vuelto muy importantes debido a que también ayudaron a combatir al Estado Islámico. Y esto ha ido generando que ganen peso no solamente a través de participar en la política, en elecciones, llegando precisamente incluso al Parlamento Nacional, sino también han ido precisamente ganando influencia sobre las Fuerzas Armadas iraquíes, donde inclusive se han ido incrustando poco a poco. Esto también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Katib Hezbollah, que es una de las organizaciones más importantes que mantienen los lazos con lo que es Irán. Y precisamente en el caso de Katib Hezbollah, esta fue formada por Abu Magdis al-Muhandis, quien se va a inspirar en el modelo de Hezbollah, del Hezbollah libanés, para precisamente ir ganando terreno dentro de los grupos chiitas que dominan en cierta parte a la sociedad iraquí. Pero bueno, van a ocuparse en un primer momento de la lucha contra Estados Unidos. Es un grupo que va a buscar resistir a la presencia de Estados Unidos en Irak y como les decía, va a atacar distintas bases militares. Por ejemplo, en el año 2008 va a atacar la base militar de Estados Unidos en Bagdad. Y bueno, bajo esa lógica, se van a ir incrustando también dentro de las Fuerzas Armadas iraquíes, sobre todo después del avance del Estado Islámico, e inclusive podemos ver que tienen dentro de su estructura orgánica fuerzas especiales, fuerzas de ingenieros, fuerzas que se encargan también, por ejemplo, de los explosivos y ahora también del manejo, por ejemplo, de los famosos drones kamikaze. En ese sentido, también ha ido construyendo, por ejemplo, mecanismos como los que tiene Hezbollah en Líbano. Por favor, podemos pasar otras. Más, otra más. Otra más. No, la pasada. Por ejemplo, han ido construyendo otro tipo de mecanismos como por ejemplo lo que es redes de asistencia que son sociales para ayudar a ciertos sectores de la población, pero también por ejemplo para construir escuelas, manejar centros de salud. También, por ejemplo, estos grupos han ido creando sus propios medios de comunicación, donde a través de ellos buscan ir ganando influencia sobre la población chiita, porque no toda la población chiita en Irak en realidad es pro-iraní. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que la población árabe chiita de Irak está dividida, no es una sociedad, no es una población homogénea. De hecho, hay un liderazgo que es alterno al de Irán, que es precisamente el ayatollah Ali al-Sistani, quien nunca ha estado en realidad a favor de que se establezca una república islámica tipo lo que pasó en Irán, en Irak. Pero también hay otros liderazgos que en su momento fueron apoyados por Irán y que ahora han roto esencia con lo que va a ser precisamente Irán. Sin embargo, otras fuerzas más sí son proiraníes y buscan precisamente establecer el modelo iraní en Irak, que es el que se basa en el Velaya Efaki, es decir, el gobierno lo vamos a traducir así como el modelo donde hay una teocracia y donde hay un líder islámico que es precisamente con instituciones basadas en el Islam quien establece las reglas del juego, como pasa precisamente en Irán. Y en ese sentido, estos grupos como los que les decía, precisamente la Liga de los Justicieros, Katib Hezbollah o la organización BAT, eso es lo que buscan en ese sentido, replicar el modelo iraní y poder promover los intereses precisamente de Irán en Irak. Y lo han logrado, sí lo han logrado,
por la debilidad que supone el sistema político iraquí, pero también, como se decía en la mesa anterior, porque han sido actores que han penetrado en otros espacios como Siria, por ejemplo. Las fuerzas, estos grupos no estatales de Irak también han lucharon en la guerra civil siria del lado del gobierno de Bashar al-Assad y pueden ser una pieza crucial en el antagonismo actual de Irán precisamente contra Israel, al lanzar, por ejemplo, ataques contra el territorio israelí, pero también siguen haciendo acosadores de las fuerzas estadounidenses, como un ataque que hubo hace poco contra una base militar en Jordania, donde murieron dos soldados estadounidenses, y eso forma parte de la estrategia de Irán para ir ganando peso en la región. ¿Por qué? Porque sabe que tiene vulnerabilidades militares y no le gustaría una guerra directa con Israel o con otros actores, sino más bien utilizar a estos grupos estatales para debilitar a lo que considera sus adversarios regionales. Hay que recordar, para ir cerrando, que Irán maneja dos conceptos que son muy importantes en su doctrina, que es el de profundidad estratégica y el de paciencia estratégica. Y con la profundidad estratégica se refiere precisamente a la idea de construir alianzas con grupos no estatales u otros que le permitan precisamente que no haya una guerra directa en su territorio, sino hacerlo en países terceros. Y por otro lado, la paciencia estratégica es aguantar golpes en su territorio inclusive, pero responder de forma tardía, porque sabe precisamente que tiene una serie de vulnerabilidades que no le permitirían responder directamente. Irán es un país que en este momento de la crisis que vemos con Israel y con sus aliados, en realidad no busca una guerra directa porque sabe que Estados Unidos se involucraría en la misma. Irán tiene muchas debilidades que no le permitirían hacer frente a este tipo de guerras directas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Voy a pasar a nuestra siguiente ponente. María Elena Díaz de la Cruz, la maestra María Elena Díaz de la Cruz es licenciada y maestra en estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es profesora de asignatura en esta misma facultad. También es profesora de asignatura en la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, y ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son militarismo y militarización en Medio Oriente y relaciones internacionales en Medio Oriente. Actualmente colabora con el programa de estudios de África y Asia de la UNAM y es miembro del taller de estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta institución. Bien, déjenme solo compartir su presentación y cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me voy a robar el minuto que le sobró a Dan porque estoy aquí cronometrando para agradecer a la Semana Árabe por la invitación, agradecer a Nofret por dirigir esta mesa, por ser la que nos pasa el papelito, ¿no? Solo nos quedan 5 minutos. Y bueno, a mis compañeros principalmente por aceptar reunirnos y formar esta mesa, a Dan, a Maritza. Y bueno, sobre todo a ustedes por el interés que tienen hacia estos temas y que bueno, ya vemos que han ido por diferentes aristas, ¿no? Y para poder abordar una región no tan, a veces, que se antoja tan compleja, ¿no? Este acercamiento. Y bueno, realmente mi presentación que está aquí son 2 mapas, nada más para que ubiquen a Yemen. No sé si pudieras pasar la siguiente, por favor. ¿Dónde está? Si se deja, sí. Si se deja, sí. Ahí está. Ahí está Yemen. Y ahora sí regresamos a la otra para que lo vean a Yemen más de cerca. Y esto porque hace poco presenté una ponencia sobre Palestina. Yo hice una presentación bien bonita y me di cuenta que me quedé en el mapa, ¿no? Así entonces dije, bueno. Bien, voy a empezar con mi tema. No sé si han podido apreciar cómo va esta dinámica de la mesa, pero lo hemos tratado de organizar desde el punto de vista internacional, desde el enfoque internacional con Irán y sus alianzas y todo el impacto que ha tenido con otros actores fuera de la región.
y también dentro de la región, y luego lo aterrizamos a un caso regional con Irak. Y bueno, ahora yo lo voy a hacer desde el punto de vista, sí, de Yemen, pero hacia adentro, ¿no? Hacia lo local, específicamente con los Houthis. Y bueno, para poder hacer este acercamiento con Yemen, es necesario rescatar que, bueno, se empezó a hablar o se empezó a tener este enfoque hacia Yemen, desafortunadamente desde las consecuencias que sufre del 2011, ¿no? Desde los movimientos populares de 2011, en donde provoca que se desate o desemboquen estos movimientos en una guerra civil que está desde 2014, que se está llevando a cabo desde 2014, y desde ese momento se evidencia una fragmentación interna que existe en Yemen. Es decir, no es que no existiera esta fragmentación, sino que en ese momento se hace más evidente que esto va a desembocar en lo que antes del 2023, es decir, específicamente antes del 7 de octubre del 2023, se le había calificado a Yemen como la peor crisis humanitaria del siglo XXI. En ese momento, es decir, antes de este 2023, todas las consecuencias que se podían vislumbrar debido a los levantamientos populares desde finales de 2010, Yemen servía de este ejemplo, es decir, desde el derrocamiento de su presidente, de Saleh, que también se dio en otras partes de otras partes del Medio Oriente, pero ahí se presentaba el derrocamiento de su presidente, las representaciones de fuerzas sociales heterogéneas que van desde partidos religiosos, fuerzas nacionalistas, fuerzas separatistas, ONGs, redes juveniles y sobre todo en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, en confederaciones tribales. También se da el choque de fuerzas intramilitares, la injerencia extranjera y, por supuesto, la consecuencia de una guerra civil. Todo lo anterior se estaba llevando a cabo en uno de los países más pobres del mundo, pero sin duda el más pobre de la región de Medio Oriente, que es Yemen, trayendo como consecuencia la dependencia de la ayuda humanitaria que, pues obviamente también llegaba a cuentagotas esta ayuda humanitaria. A todo esto se le agrega la llamada crisis sanitaria o la provocada por la pandemia, que, bueno, fue una raya realmente más al tigre para Yemen, porque créanme, en la pandemia, sí, obviamente que sí se dio ahí también, pero tenían otros problemas que solucionar antes, ¿no? De hecho, tenían otras enfermedades como por ejemplo el cólera, que era mucho más importante en ese momento de resolver que que el mismo COVID. Entonces, hoy, después de este 2023, toda cifra que hasta hace un año asombraba sobre la situación en Yemen queda opacada ante lo que ocurre obviamente en Gaza, ¿no? Entonces, bien, sin embargo, bueno, hoy nos toca hablar de este peso estratégico que ha ganado Yemen en un escenario que es todavía incierto. Mi ponencia se titula, en este sentido, Yemen, el papel influyente de la estructura tribal ante la transición hegemónica en el siglo XXI, el eje Irán-Houthis. Y bueno, tiene como objetivo esto demostrar que una de las formas de organización, como la es el tribalismo, se presenta como un bastión en la consolidación del eje de resistencia en la región ante lo sucedido en Gaza, que ha demostrado el papel significativo de otros actores regionales como Irán y sus fuertes alianzas en el escenario regional en un panorama de transición hegemónica. Y bueno, ¿qué es esta estructura tribal, no? ¿Por qué es que han ganado este poder? Bueno, son estructuras de organización que se encuentran todavía presentes en algunos estados de Medio Oriente, profundamente arraigadas en el tejido social, pero también en la dinámica militar. Y bueno, en este sentido, algunos regímenes durante mucho tiempo, al verse incapaces de eliminar el poder de las tribus, se han visto obligados u orillados a establecer alianzas con estas tribus, ¿no? Y bueno, en el caso de Yemen, esto no es la excepción. La participación de las tribus, en el caso ahora sí específico de Yemen, durante la Guerra Fría fue muy significativo, porque tras la financiación de Arabia Saudí y de Egipto hacia estas tribus, toda la organización tribal va a salir muy beneficiada. Van a salir reforzadas no solamente en la cuestión de armamento, sino también en la cuestión económica.
formando este tipo de fuerzas sociales independientes capaces de influir directamente en el sistema político y se consolidan como tales, como estas fuerzas, en el sentido de ser actores imprescindibles en los procesos de toma de decisión y negociación política. En este sentido, cuando llega su presidente, que es derrocado como producto de estos movimientos sociales de 2011, a él lo derrocan en 2012, Saleh, él llega al poder en 1978, es decir, cuando lo derrocan él ya tenía 34 años en el poder, ¿no? Entonces, en 1978, Saleh, en lugar de tratar de eliminar a estas tribus, lo que hace es cooptarlas, ¿no? O sea, atraerlas, sobre todo a los líderes. Y esto lo hace a los líderes tribales. Y esto lo va a hacer a través del sistema que es muy conocido, un sistema de recompensas para quienes estén a favor del régimen y un sistema de sanciones para aquellos líderes tribales que no compartían sus ideas. En este sentido, los líderes tribales van a constituir el principal objetivo de esta cooptación. Saleh va a gestionar además los recursos del país como si fueran de él. Todos los recursos que existían o los pocos recursos que existen ahí en Yemen, bueno, él los va a manejar, haciendo que no solamente se dé una alianza militar tribal, sino que se genere una red efectiva que va a formar un eje militar, comercial y tribal, ¿no? Que van a estar manejados por muy pocas manos, ¿no? Pero con mucho poder. Y que esto va a servir de una plataforma de apoyo que va a permitir que Saleh permanezca en el poder hasta 2012. Y bueno, estoy viendo cuánto me queda. Bien, entonces, ante esta situación, actualmente en Yemen, dándoles así como datos más duros, existe un total de 200 tribus. O sea, Yemen cuenta con 200 tribus, de las cuales 168 de ellas están en el norte y el resto se encuentran en el sur. Y esto es interesante por cómo es que se están dando también ahí las luchas de poder, porque estas tribus se encuentran principalmente agrupadas en dos confederaciones tribales que manejan toda la cuestión militar, civil y ejecutiva de Yemen. La primera de estas confederaciones es la Confederación de los Hashid, que es ahí de donde provenía Saleh, y la otra es de los Bakir, que es donde precisamente provienen los Hutis. Entonces, entre estas dos confederaciones prácticamente se han estado como repartiendo el poder, o sea, y luchando también al mismo tiempo por el poder político en Yemen, ¿no? Entonces, por eso es interesante esto. Bien, ¿cómo se da esta alianza con Irán? Bueno, entre los Hutis y con Irán. Bueno, esta alianza va a ser la consolidación entre los Hutis y con Irán a partir de lo que sucede en Gaza, ¿no? Ya me pasaron el papelito. A partir de lo que pasa en Gaza. Como si bien es cierto, que lo maneja así también Arán, esta alianza es coyuntural, es verdad que sí se refuerza, se va a reforzar sobre todo la alianza cuando Arabia Saudí invada Yemen en 2015 directamente, pero ahora con lo que está sucediendo con Gaza se refuerza, es decir, como que se materializa esta relación, esta alianza con Irán. Si bien es necesario resaltar que cada uno, tanto el mismo Yemen o las tribus, como Irán, tienen sus propios intereses en la región, ¿no? Pero que sí los une unos cuantos, como es la cuestión de Israel y la cuestión de Arabia Saudí como enemigos, ¿no? Entonces, eso para resaltar. Y bueno, ahora bien, voy a pasar a las conclusiones y ya ahorita abrimos más el diálogo. Bien, los Hutis actualmente controlan el 30% del territorio en Yemen, ¿no? Es esta manchita roja que está aquí, el 30%. Representan un tercio de los 33 millones de habitantes. Han dado muestra de su entrenamiento y de sus armas como drones y misiles de largo alcance. Sus ataques han provocado el encarecimiento de productos que cruzan el canal de Suez,
donde discurre el 12% del comercio mundial de mercancías y el 30% del tráfico mundial de contenedores. Han disparado los precios por contenedor un 44% desde diciembre de 2023. Sin embargo, no hay que dejar de ver la realidad en Yemen. Entre 2015 y 2023, Yemen experimentó una disminución del 54% de su PIB real per cápita y en 2022 fue la economía 148 del mundo, según el Banco Mundial. Y bueno, así como dije que Yemen era el escenario donde podíamos apreciar casi todas las consecuencias de los movimientos populares de 2010, afirmo también que es el escenario donde se puede apreciar también, otro de los escenarios, esta hipocresía occidental. El martes 15 de octubre, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Bunderberg, dice que a pesar de todas las tensiones en Medio Oriente, en el país, es decir, en Yemen, la paz es alcanzable. Y un día después, el miércoles, Gran Bretaña y Estados Unidos bombardean instalaciones en la capital yemení. También Israel ha atacado a Yemen directamente y ha sido también víctima de la coalición entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, a través de bloqueos aéreos, terrestres y marítimos. Hace 10 años, los hutis tomaban el poder y la comunidad internacional se sorprendía ante un grupo rebelde que había derrocado a un gobierno a las puertas de Arabia Saudita. Los desdeñó como rudimentarios, guerrilleros tribales, en túnica y chancletas. Esto lo dijo un medio ahí informativo. Hoy Yemen, en especial los hutis, siguen sorprendiendo, armados con drones Shahab y misiles balísticos Tufan. Hoy es parte del eje de la resistencia y hoy, como lo dice una autora, Helen Lackner, hoy Yemen reafirma que sí importa. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, sí, tenemos tiempo para preguntas, así que me encantó las exposiciones. Yo también tengo preguntas, pero quizás abriré al público, porque creo que sí van como justo, ¿no? Explicando cómo se va reconfigurando desde el sistema internacional, o sea, desde el eje más macro, ¿no? Rusia, los BRICS, ¿no? China. Y luego ya vamos pasando hacia uno de los más importantes dentro de la región, que es Irán, y sus alianzas con Irak y con Yemen, ¿no? Yo tengo una pregunta para cada uno, pero a ver, no se amontonen ahí. Ah, sí, atrás, allá tenemos una pregunta. Pues quiero felicitar primero a los participantes, están muy interesantes las exposiciones. Mi pregunta va para Elena. En primera instancia, porque Yemen ha sido un tema que me parece muy interesante, pero un poco castigado por los medios, o muy castigado por los medios, porque no ha sido tan visible todo el trayecto que comentas, en el sentido de todas las consecuencias que ha traído, no solo en términos políticos, sino sobre todo lo más importante para la población civil. En ese sentido, creo que no se ha hecho visible a nivel internacional el daño, el impacto de la guerra y de la pandemia y de todas las crisis que le han caído encima a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, preguntarte, ¿qué explica esa invisibilidad del conflicto? Porque claro, tenemos sobre el radar, incluso ahora, ¿no? En el contexto de lo que está pasando en Palestina, bueno, se hace visible Hezbollah en Líbano, se hace visible Hamas en Gaza, se hace visible en otros espacios, y los hutíes son como la nota chiquita al final, ¿no? Que sale en la televisión, que se escucha muy poco. ¿A qué se debe esta falta de atención en los medios? Digo, México, Latinoamérica se puede explicar un poco, pero yo trato de ver, incluso retomando el tema de Al Jazeera, en Al Jazeera, y no hay tanta difusión de la participación, sí, de los pies, pero también del impacto civil. Es también creo yo, invisibilizar a la población civil, que son los que han padecido, no solo ahora, sino a lo largo de todo este tiempo, porque claro, la reacción que hay por parte de los pies tiene su impacto civil. ¿Por qué existe esto? ¿No? Esa sería mi pregunta. ¿Quieren que tomemos otra? ¿Por ahí alguien más ya se anima?
para que respondan. Sí, ya se animan. Sí. O sea, yo tengo como, o sea, primero felicitarlos porque si lo explicar, bueno, me quedó un poco más claro porque como había mencionado anteriormente, siento que este tema ahorita tiene la visibilización que debería de tener desde mucho antes por el tema de Palestina e Israel, pero así como han expuesto, se entiende que no es solo ese problema, sino que ha habido algo antes y que debería de haber tenido el mismo foco internacional que tiene ahora, pero de una manera que se agradece ahora el foco porque pues se puede saber que existen otras cosas. Como que sus tres exposiciones como que iban entrelazadas, como que fue una vista de cómo se alianzan de una manera internacional, pero también cómo se alianzan de una manera regional y después cómo explica cómo estas alianzas también han afectado ya precisamente a un país en singular, por decirlo así. Y por lo que se ha entendido es de que ya no solo es una alianza militar, sino también económica y también social y política, ¿no? O sea, por entender. Y lo que he entendido a lo largo de, pues, de la otra mesa y esta es de este nacionalismo árabe, pero que a pesar de que Irán no es árabe, ya entendió, como explicó él, que las debilidades que tiene como país y cómo puede estas estrategias que él mencionó fortalecerse, por decirlo así, y cómo usted también explicó acerca de, o sea, de cómo estas alianzas con las tribus también significan algo. O sea, mi pregunta va dirigida. Ya sé que no siempre tiene que ser el tema de Israel y Palestina, pero hablando de estas alianzas tanto internacionales como regionales, o sea, en algún momento estas alianzas sí podrían repercutir a lo que está pasando, porque la alianza de Israel es una alianza occidental, pero o sea, si la región se une en, como las alianzas que están generando ahorita, sí podría hacer un contrapeso, es lo que quiero. Si quieren, empezamos con María Elena y luego seguimos así para que ustedes también respondan a esta pregunta, creo que es más general. Sí. Bien. Bueno, ¿qué explica esta? Gracias Isis, querida, por esta pregunta. Y sí es muy importante porque no solo Yemen, o sea, muchas partes del Medio Oriente están invisibilizadas y otras partes del mundo también, ¿no? Pero hablando de la región. ¿Y qué explica esta invisibilidad? Bueno, yo siempre lo he dicho en el sentido de que mientras el territorio, el conflicto, donde esté, lo que esté pasando, no se meta con cuestiones geoestratégicas que importen, no se voltea a ver, ¿no? O sea, es algo que queda así de, pues sí está pasando ahí y a ver cómo terminan, cómo desemboca ese conflicto, cómo desemboca esa crisis, ¿no? O sea, se están muriendo de hambre, pues ahí les mandaremos algo y ya está ahí, ¿no? Y esto es muy claro, y con Yemen ha sido algo histórico, esta invisibilización, por así decirlo, sobre todo con Yemen del Norte, ya no tengo mi mapa, pero con Yemen del Norte, porque de hecho, cuando yo explico los procesos de independencia también, Yemen del Norte es el primero que le da su independencia, ¿no? Ay, ya independízate. ¿Por qué? Porque creían que ahí no había nada, que no valía geoestratégicamente, para que era una carga más. Entonces es de los primeros, o sea, de las primeras regiones del Medio Oriente que alcanza esta independencia, ¿no? Y ya después van a controlar donde sí había recursos. Entonces, ahora que Yemen ha demostrado, ¿no?, que puede controlar o que puede de alguna forma, sí, sobre todo controlar el estrecho de Bab el-Mandeb que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo a través del Canal de Suez, bueno, y que lo ha demostrado que sí puede y que sí puede atacar estos barcos que vienen desde Estados Unidos y desde otras partes para ayudar a Israel, pues ahora sí se voltea a ver, ¿no? O sea, así como de, y es además sorpresivo, ¿no? O sea, así como algo que, sí, que hacía, ¿no? Si eran una tribu ahí que no tenía este poder y demuestra que sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente es así. Lo mismo como otro ejemplo a nivel histórico, pasa lo mismo, por ejemplo, con la Primera Guerra del Golfo del 80 al 88 entre Irak e Irán,
que dejan que esta guerra se prolongue tanto tiempo, 8 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz. Está el otro. Hasta que se meten con algo geoestratégicamente, ¿no? Cuando se meten con, entonces ahora sí, vamos a parar este conflicto. Mientras tanto, fue una de las guerras que costó muchas vidas, tanto para Irak como para Irán, y donde también se usaron armas biológicas y que la comunidad internacional hizo de la vista gorda. 1 millón de muertos. 1 millón de muertos, ¿no? O sea, son este tipo de cuestiones, ¿no? Que invisibilizan desafortunadamente a estas regiones. Bueno, doy paso a mis compañeros y ahorita si quieren regreso. Bueno, para ver si entendí bien tu pregunta, te refieres precisamente a que ciertos bloques, por ejemplo, en donde está Irán y sus alianzas, si serviría como un contrapeso a Occidente. ¿Eso es lo que me querías preguntar? ¿O sí? Bueno, yo creo que en realidad estamos en una época de transición hegemónica, y en esa transición hegemónica se está vislumbrando la creación de bloques de poder a nivel internacional, pero no necesariamente las dinámicas del Medio Oriente responden todo a esa transición, sino sí vemos, por ejemplo, el tema de que los actores locales, los actores regionales, obtienen un mayor grado de autonomía y pueden precisamente enfrascarse y tomar independencia y poder llevar a cabo sus intereses. Pero en ese sentido, lo que yo observo es que lo que buscan Irán y otros países de la región, pero sobre todo en el caso de Irán, es afianzar sus intereses estratégicos en el Medio Oriente a través de la utilización de este tipo de grupos. Pero eso no quiere decir que esté desconectado de los actores globales, por ejemplo, sus alianzas con Rusia, sus alianzas con China, pero bueno, también busca precisamente defender sus intereses porque no son alianzas en realidad como la OTAN, que tienen una sola visión, sino que son alianzas flexibles. Y entonces eso le permite precisamente buscar, tratar de buscar sus intereses, y lo hace a través de estos actores porque sabe que económicamente, por ejemplo, no tiene la capacidad para enfrentar una guerra directa o prolongada debido a las sanciones internacionales, y que esto ha mermado en cierto sentido la economía iraní, por ejemplo. Entonces, por eso usa este tipo de métodos, y también la utilización, por ejemplo, de armamento que ha ido revolucionando la guerra hoy en día, como los drones, por ejemplo. Maritza. Ok, sí, siguiendo la línea de Adán, considero que justamente lo que hace Irán es tratar de encontrar estas estrategias, como bueno, en el caso de Rusia y China, que es lo que yo traté en esta mesa, es ese respaldo político y económico, porque como decía, ¿no? Las sanciones económicas lo han debilitado de una manera muy importante. Entonces, encontrar estas vías, vías alternas de pues vender el petróleo, obtener recursos, es una fuente, ¿no? Como para reforzar su postura, su posición. China, por ejemplo, ha mostrado una neutralidad en el conflicto palestino, pero con el discurso de que pues debe de haber un cese al fuego, pero porque también tiene intereses o tiene relaciones con Israel, por ejemplo. Entonces, creo que más que nada las alianzas, como ya lo habíamos dicho, se basan en intereses específicos, coyunturales, y a partir de ahí es cómo pueden contribuir o no a, contribuir a una solución en el conflicto en específico. También está la parte, por ejemplo, de los países árabes, que también hay una postura pues más que nada neutral, y que no ha contribuido como tal a una solución. Estos países, los países árabes, también tienen sus propios intereses, sus propios problemas internos, que también los han hecho desviarse un poco de a lo mejor mantener una postura clara
en cuanto al apoyo de Palestina, ¿no? Hace décadas veíamos que había, digamos, una postura más contundente en cuanto al apoyo de los palestinos, pero poco a poco y con algunas situaciones regionales, por ejemplo, la movilizaciones árabes en 2010, 2011, han también mermado en esta situación, ¿no? Debilitamiento de los regímenes que han, pues sí, ¿no? Desviado esa atención hacia una solución del conflicto palestino. Entonces, creo que es eso, ¿no? Más que nada, las alianzas basadas en intereses particulares que no han contribuido de una manera tan tajante en una solución al conflicto. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Otro aplauso a nuestros ponentes. Y 5 minutos para la siguiente mesa. Aquí no nos apretamos tanto. Muchas gracias.